Bendecidos en el nombre del Señor, amén. Si tiene una Biblia puede abrirla. Vamos a estar en el libro de Hebreos capítulo 9 y vamos a estar considerando un versículo nada más. Y piense conmigo por un momento que este versículo parte el antes y el después. En el capítulo 8 el escritor empieza a hablar sobre el mediador de un nuevo pacto. Y todo el capítulo 8 y los primeros 9 versículos, el escritor lo que viene es explicando la importancia que tuvo el antiguo pacto, hablando desde el sacerdocio, el santuario, las ofrendas que se presentaban, los rituales que tenían que hacer los sacerdotes para poder presentarse delante de Dios. Y en su tiempo, dice el escritor ahí, fueron muy buenos. Fue algo excelente. De hecho, Dios fue el que constituyó eso. Pero cuando llega el escritor al versículo 10, que es el que vamos a leer ya en unos momentos, cuando llega a ese versículo, entonces de ahí en adelante empieza a hablar sobre lo que es nuevo. Piense por un momento que se expone lo viejo. Fue bueno, de ninguna manera se puede decir que fue algo malo. Pero del versículo 11 en adelante empieza a hablar sobre lo nuevo. Y el tema que yo quiero hablar con ustedes es reforma, resurgimiento, rompimiento, y lo decimos todos, gloria. Porque esto es necesario, tiene que haber una reforma para que haya un resurgimiento. Y cuando ocurre un resurgimiento, entonces se hace un rompimiento. Y cuando hay un rompimiento, entonces se manifiesta la gloria de Dios. Porque en definitiva lo que queremos es vivir bajo la gloria de Dios. Vivir bajo esa gloria que, aleluya, nos hace personas sobrenaturales. Vivir sobre esa gloria a la cual cuando nos envuelve somos personas transformadas, regeneradas. Así que ese versículo dice, Hebreos 9:10, ya que consiste solo de comidas. Eso era lo antiguo, existía, porque tenía que ver con comidas, con bebidas de diversas abluciones y de ordenanzas acerca de la carne. Pero aquí está lo importante, porque esta última parte es la que marca el antes y el después. Dice impuestas. Todo esto fue impuesto. Dice impuestas. Digamos todos esta palabra, hasta. Impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Y pedimos que tu palabra, Señor, corra en nuestros medios y que podamos nosotros, Señor, hoy ser impactados por tu palabra y que tu gracia, Dios, nos envuelva de tal manera, Señor, que podamos cada uno de nosotros ser impactados por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice
La iglesia primitiva fue una iglesia que caminó bajo un resurgimiento sobrenatural. Cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, en realidad debería de ser el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque si usted mira desde el capítulo 1, es el Espíritu Santo el que se empieza a mover hasta el último capítulo. Y una de las cosas que miramos ahí es lo sobrenatural en lo que la iglesia caminó, porque ellos ya empezaron a vivir en un nuevo tiempo, donde ya había ocurrido la reforma que habla capítulo 8 y capítulo 9 del libro de Hebreos. Entonces ellos empezaron a caminar bajo el poder del Espíritu Santo. En realidad podemos decir que enseñaron una nueva manera, una nueva forma de caminar. Ejemplos como Pablo, Pedro, estos hombres, hermano, la Biblia dice que por la sombra de Pedro se sanaba el enfermo. No había ni que orar por el enfermo, solo la sombra lo sanaba. Hombres como Pablo, que sufrieron grandes adversidades, pero pudieron mantenerse perseverando, porque había un poder sobrenatural corriendo en sus vidas que no los dejaba cesar por nada. De tal manera que ellos demostraron al mundo medios y formas nuevas de hacer las cosas. Cuando la gente los miraba a ellos, en el libro de los Hechos dice que de ellos se decía que eran hombres que trastornaban el mundo. Y la palabra trastornar es ponerlo boca abajo. Lo que estoy diciendo es que estos hombres, cuando la gente los miraba como hombres sobrenaturales, pero no eran ellos, sino era lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Era lo que Dios estaba obrando y lo que Dios estaba formando en ellos. Porque cuando un individuo se deja formar por Dios, déjeme decirle que grandes cosas van a suceder, porque no es de nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria. Cuando la iglesia vive en el resurgimiento de Dios, es entonces donde ocurre un rompimiento. Y no estoy hablando de avivamiento, porque el avivamiento puede tender a ser pasajero. El avivamiento puede tender a ser nada más por una noche o una semana, o algunos meses, o quizás algunos años. Pero Dios no constituyó una iglesia para que viviera en un avivamiento, sino en un rompimiento donde Dios pudiera entonces manifestar su gloria, no una semana, no 2 semanas, no un mes, no un año, sino todos los días. Donde no haya necesidad de reunirnos acá, sino que en nuestros hogares empiece a haber un avivamiento sobrenatural, el cual vamos a empezar a traer a nuestras congregaciones. Y entonces las cosas van a empezar a cambiar y las cosas van a empezar a ser diferentes, porque la reforma ya fue hecha en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: consumado es. Es de nosotros resurgir para que haya rompimiento y entonces la gloria de Dios se manifieste. Esa es la clase de iglesia que queremos ver. Estoy hablando de un resurgimiento
que produce un cambio, un rompimiento, un antes y un después. No estoy hablando de algo pasajero, estoy hablando de algo trascendental. Nosotros no venimos acá nada más para hacerle bien su fin de semana. Nosotros venimos acá para empujarlo, para bendecirlo, porque ¿sabe qué es lo que quiere decir la palabra bendición? Es empujar. Hay cierto límite al cual usted puede llegar, y de ahí necesita el empuje de Dios. El empuje de Dios es la bendición de Dios. Yo no puedo producir eso. Eso solo lo produce Dios. Y es usted y yo el que vamos a experimentar eso. La vida del hombre no puede ser la misma cuando ha establecido un resurgimiento. Por eso no estoy hablando de algo pasajero. La iglesia primitiva estaba llena de creyentes que sabían operar en el Espíritu Santo, que se sabían mover, no bajo sus ideales y bajo sus pensamientos y bajo sus caminos, sino que se sabían valer del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que hablaba y decía: apártenme a Bernabé, apártenme a Saulo para la obra que yo tengo para ellos. Era el Espíritu Santo el que se manifestaba y el que obraba y el que hacía. Y ese mismo mover necesitamos en Argentina si queremos resurgir. Moreno, no sabía el nombre de la ciudad. Esta ciudad se llama Moreno, ¿verdad? Aleluya. Prepárese, Moreno. Prepárese, Moreno, porque cosas grandes van a pasar. Aleluya. Quiero hablarles sobre 4 cosas esenciales que tienen que ver con lo que habla el libro de Hebreos ahí. Porque cuando leímos esta parte, que todo esto que fue instituido iba a ser hasta la llegada del reformar todas las cosas. Y si usted lee los versículos subsiguientes, se da cuenta de lo que es nuevo. Entonces hay 4 cosas que quiero compartir brevemente con ustedes. La primera es: Dios es el que produce el resurgimiento. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Verdad que yo no puedo generar nada por ustedes? Usted no puede generar nada por mí. Nosotros estamos limitados como hombres. Necesitamos la ayuda de Dios. Yo no puedo operar en mi conocimiento. Yo no puedo operar o crear algo, porque el único que lo puede hacer es Dios. Fue Dios el que levantó a la iglesia para que miramos nosotros cómo fue la iglesia en el libro de los Hechos. Algo sobrenatural, pero no eran ellos, era Dios. Porque solo Dios es el que puede producir un resurgimiento. Este pasaje está hablando del antiguo sacerdocio, donde había una serie de ofrendas para poder acercarse a Dios. Habían ciertos pasos que se tenían que hacer, que se tenían que tomar para que un individuo se acercara a Dios. Y los sacerdotes, aun que entraban una vez al año al lugar santísimo, ellos mismos tenían que hacer un cierto ritual para poder entrar y pedir perdón por sus propios pecados. Pero le tengo noticias, le tengo buenas noticias. Hoy no necesitamos, aleluya, a nadie para entrar al lugar santísimo. El Hijo Jesucristo ya entró. Él entró y ahora nosotros tenemos entrada al Padre por la sangre del pacto. No necesitamos esperar a nadie. A mí me encanta que la gente me llame en la iglesia para que ore por ellos, pero siempre les digo: sabes que esto que yo estoy haciendo no fuera necesario si tú lo puedes hacer por ti mismo, porque tenemos acceso al Padre por medio del Hijo. Todo eso fue bueno en su tiempo, pero no perfecto.
hasta. Tal vez has estado pasando por momentos difíciles y como dijo el pastor de la iglesia, la economía quizás es una área donde de alguna forma te has sentido como que no sales de ahí, como que se miran las cosas difíciles y quieres como que se abran puertas, pero a veces en vez de que se abran se cierran y en vez de que tengas más tienes menos. Pero yo te voy a decir en esta hora, hasta hoy hoy va a ocurrir un nuevo cambio, un nuevo resurgimiento, porque Dios puede cambiar tus finanzas como puede hacer cualquier cosa que Él quiera. Lo viejo tiene que desaparecer antes que se pueda revelar el camino nuevo de Dios. Tenía que desaparecer todo eso. Tenía que quedar en el olvido. Tal vez has estado sufriendo, tal vez has estado pasando por dificultades. Eso tiene que quedar en el olvido. Hoy tienes que darle un beso. Adiós a esas cosas. Adiós a esa escasez. Adiós a ese sufrimiento. Adiós a esos pensamientos. Adiós a todo aquello que te estaba deteniendo. Adiós a todo eso. Porque hasta ahora eso se acabó. Hasta ahora, no más. Lo viejo tiene que desaparecer. Es importante eso. La iglesia necesita un resurgimiento en su forma de adorar a Dios. La iglesia necesita aprender a adorar a Dios. Si la iglesia quiere un resurgimiento, necesitas aprender a adorar a Dios. Necesitas aprender a despojarte de todas esas cosas. Yo estoy seguro Dios quiere producir un resurgimiento en esta nación, en esta iglesia, aquí en Moreno. Dios quiere, aleluya, que empiecen los adoradores a adorar en espíritu y en verdad, porque Dios los anda buscando. Dios está en el cielo diciendo: ¿quién está dispuesto a adorarme? ¿Quién está dispuesto a cambiar su forma de adorar, a cambiar su forma de ser? ¿Quién está dispuesto? Porque el que esté dispuesto, dice Dios, yo lo voy a visitar. Yo lo voy a visitar de noche. Yo lo voy a despertar de madrugada y lo voy a levantar para que tenga encuentros genuinos conmigo. Porque Dios quiere producir un resurgimiento en nuestras vidas. Nadie más que Él está interesado en hacer eso. Cuando alguien en la iglesia viene y se postra delante de Dios, por regla general, alguien se acerca a orar por él porque piensa que está pasando por alguna necesidad. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, a veces alguien está postrado y usted llega y le pone la mano: Señor, mira lo que está pasando, porque nuestra idea de cuando alguien se postre ha de estar pasando por el infierno, ha de estar pasando por una tremenda necesidad. Yo tengo que orar por él, porque estamos acostumbrados a pensar de esa manera. Pero el día que la iglesia esté adorando aquí y haya gente tirada con su frente en medio de sus rodillas en este suelo frío, sintiéndolo caliente, hirviendo, una llama por dentro, como que debajo hay una llama, y el hombre o la mujer sentado, aleluya, y que de ahí esté, aleluya, adorando a Dios, ya no va a haber necesidad que nadie piense que estás en necesidad. Ya no va a haber eso de que hay que orar por el hermano. Van a saber que estás adorando. Van a saber que te estás comunicando con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque te has postrado ante su majestad. Y cuando alguien está postrado ante su majestad, la gloria de Dios se manifiesta. Y eso es lo que necesitamos, una iglesia que aprenda, aleluya, a postrarse en la presencia de Dios.
La palabra postrarse en la Biblia es proscumeo, y esta es la máxima expresión del cuerpo para adorar a Dios. En el Antiguo Testamento es el mismo heme aquí. Nadie decía heme aquí de pie. Antes de decir heme aquí, se postraban y ponían sus rodillas, su frente en medio de sus rodillas, y allá abajo decían heme aquí. ¿Sabes por qué? Porque esa era una señal de total sumisión. Esa era una señal donde se decía: aquí estoy 100% disponible para ti. El que decía y el que llamaba esperaba que el que respondiera dijera heme aquí, pero no parado, sino con su frente en su rodillas, aleluya, clamando misericordia, porque el que le estaba llamando tenía la autoridad total y absoluta de aquel a quien estaba llamando. Por eso usted mira que los hombres contestan heme aquí. La palabra reforma en el griego es la palabra diordosis. Esa es la palabra diordosis. Esta palabra se divide en dos. Primero, día, que significa pasar o atravesar. Y la segunda es ordosis, que significa permanecer recto o derecho. La palabra junta, estoy hablando de la palabra reforma, la palabra junta habla de atravesar al otro lado para permanecer derecho. ¿Cuántos quieren atravesar al otro lado para permanecer derecho? ¿Cuántos quieren estar en el otro lado pero estar derecho? No simplemente estar del otro lado, sino estar del otro lado pero estar derecho, porque eso es lo que quiere decir la palabra. Hebreos 10:9, nótese que una reforma implica quitar lo primero para establecer lo último. Si quieres atravesar al otro lado y estar derecho, tienes que quitar lo viejo para establecer lo nuevo, porque no se puede establecer lo viejo sobre lo nuevo. Dejas lo viejo y se queda allá y empiezas a establecer lo nuevo. Por eso Marcos 2:22 dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo, esta es la noticia para hoy, el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Oiga bien, si quiere tener una reforma para que haya un resurgimiento, es importante que piense que no puede edificar sobre cosas viejas. Hay que edificar sobre lo nuevo, porque lo nuevo estamos viviendo en la gracia de Jesucristo. Él es nuestro Rey. Él se merece toda nuestra adoración. Nadie más lo merece más que Él. Dios está buscando adoradores que estén dispuestos a pasar al otro lado para permanecer firmes. Dios no está buscando hombres o mujeres que nada más pasen al otro lado, aleluya, para estar allá. No, no, no. Dios está buscando personas que pasen al otro lado para estar firmes, para que resurjan de entre las cenizas a una gloria permanente, para que empiecen a vivir una vida extraordinaria, una vida de hijos, no una vida diferente, sino una vida donde podamos experimentar el poder de Dios, no los fines de semana, no durante los servicios, sino todos los días, aleluya, de nuestra vida. En nuestros trabajos la gente nos necesita, en nuestros empleos, ahí en su vecindario, en su edificio donde usted vive, la gente necesita gente que ha tenido una reforma en su vida. Esto es importante. Paso al segundo punto que hago con ustedes. El resurgimiento se produce cuando aprendes a vivir la palabra de Dios. ¿Está conmigo todavía? El resurgimiento se produce cuando aprendes a vivir la palabra de Dios. Cuando Dios le habló a Josué,
le dijo: no te apartes de ella, hablando de la palabra, a diestra ni a siniestra. Si no te apartas de ella, le dijo, serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Algunos de ustedes han querido emprender cosas y no están seguros si lo hacen o no. Y algunas personas de ustedes están diciendo: es que mire, ya hay 10 tiendas de las que yo quiero poner. Hoy yo te digo una cosa: si tú pones la número 11, la tuya va a ser la exitosa, porque tú tienes la bendición de Dios. Tal vez vas a ser la número 18 del vecindario, pero la más prosperada va a ser la tuya. Es la gloria de Dios la que se va a mover, y la gente va a entrar y va a decir: ¿qué pasa aquí? ¿Qué sucede aquí? ¿Sabes qué es lo que sucede? Que hay una persona que está viviendo la palabra de Dios. Entonces es importante lo que Dios le dijo a Josué. Dios le prometió a Josué que todo le saldría bien si la palabra nunca se apartaría de él. Para que ocurra un resurgimiento en nuestras vidas, tenemos que aprender a vivir la palabra de Dios. Ya no nada más decir la palabra de Dios, hay que vivir la palabra de Dios. Ya no nada más recitar la palabra de Dios, hay que vivir la palabra de Dios. Ya no nada más pensar en la palabra de Dios, sino hay que vivir la palabra de Dios. Porque cuando empezamos a vivir la palabra de Dios, va a ocurrir un resurgimiento. Ahora, aquí esto es importante, porque si usted no vive la palabra de Dios, no va a ocurrir nada. La confesión no es suficiente, hay que vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios es para vivirla, no solo para confesarla. Confiésela todo lo que quiera, pero más importante que eso es vivirla. Sepa toda la Biblia que quiera, pero más importante que eso es lo que sabe, vívalo. Si queremos un rompimiento espiritual, tenemos que aprender a vivir en la palabra de Dios. No hay de otra manera. Nótese que Josué era el hombre por el cual Dios se iba a establecer un resurgimiento en el pueblo de Dios. Josué los iba a introducir de la tierra prometida a la tierra prometida, pero de donde ellos venían era del desierto. Tenía que haber un cambio radical. En el desierto ellos solo extendían la mano y recibían el maná. En el desierto ellos no tenían que trabajar por la comida, ellos solo salían en la madrugada, o sea, cuando amanecía, agarraban lo que necesitaban y se lo llevaban. Pero ahora vas a entrar a la tierra prometida, y en la tierra prometida no extiendes la mano y recibes. En la tierra prometida hay que trabajar, hay que sembrar, hay que hacer algo para que Dios produzca algo. Oh, porque en el desierto Él te sostuvo, el calzado creció contigo, la ropa creció contigo. Pero no va a ser así cuando llegues a la tierra prometida, porque en la tierra prometida hay que trabajar. Hay gente en la iglesia que no quiere trabajar, y yo siempre digo: el que no trabaja, que no coma. ¿Cómo va a estar comiendo un haragán en nuestros medios? Ve cómo se cayó todo. En la tierra prometida ya no había que extender la mano. Por eso Josué 5:12 dice lo siguiente: y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Pero para comer del fruto de la tierra, eso no lo produjo Dios. Eso tuvo que la gente salir a sembrar, abonar, cuidar la semilla, empezarle a echar agua, o sea, hacer todo el proceso para que entonces empezara a crecer y pudieran ellos comer. Porque cuando está
estás en el desierto, Dios dice, ahí te voy a sostener. Por eso es que en tus peores pruebas, ahí Dios te va a sostener. Pero en tus bendiciones dice, ahora vive mi palabra, porque si vives mi palabra, seguirás siendo prosperado aún más de lo que yo ya te tengo prosperado. Porque al que tiene se le añade, y al que no tiene, aún lo que no tiene le es quitado. Y a mí me gusta la gente cuando está en el desierto, porque ahí es cuando más sabes que Dios está contigo. Pero ahí es donde mucha gente se derrite y desconfía y cae. Y qué lástima, porque ahí es donde Dios más te va a sostener. Pero en tus bendiciones, lo que está diciendo es: vive mi palabra y verás mi gloria. Eso es todo lo que Dios está diciendo. En el desierto solo recibes la bendición. En la tierra prometida tienes que tener fe y aprender a esperar. Esperar, dijo alguien, sí, hay que aprender a esperar. Por eso el salmista dijo: pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Él me oyó. ¿Sabes por qué lo oyó? Porque tuvo paciencia. Mientras esperas, sigue viviendo lo que sabes. Mientras esperas, sigue, aleluya, viviendo la palabra que te ha sostenido hasta este momento. Para que ocurra un resurgimiento en nuestras iglesias, aquí en Moreno, necesitamos observar este elemento importante en Hechos 1:4, donde dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. Si ve, vivan, mientras esperan, vivan. Él dijo: pero ¿cuándo va a ocurrir? Él dijo, así que si Él dijo que esperamos, vamos a esperar. Pero mira, ya pasaron los días, ya pasaron los meses, Dios no me contesta. Dios no he recibido lo que Dios me ha dicho que voy a recibir. Y Dios está diciendo: espera, y mientras esperes, vive mi palabra. Tal vez no sabes mucho, pero vive lo que sabes. Tal vez no sabes la gran cosa, pero lo que sabes, vívelo. Ellos estaban esperando la promesa que Él les dijo que se quedaran, porque la iban a recibir. La palabra esperar en griego está compuesta de dos palabras. La primera es peri, que significa quedarse alrededor de algo. Sí, quedarse alrededor de algo. Dos, peri, la primera es quedarse alrededor de algo. La segunda es meno, que quiere decir quedarse en un estado de expectación. Algunos de ustedes Dios los tiene esperando y ustedes están así como: no, ya Dios no hizo nada. ¿Y cómo estás, hermano? No, ya estoy en las últimas. Esperar es vas a estar alrededor y vas a estar esperando, ya va a venir. ¿Y cómo estás, hermano? Hermano, ya casi, mire, es que ya casi lo siento, hermano. Esto ya va a ocurrir, ya el rompimiento, esto ya se va a dar. Oh, voy a salir de esta situación, ya. Yo estoy esperando, pero esperar es con expectativa. Mi iglesia va a irrumpir, la gente se va a empezar a convertir, la gente va a empezar a venir acá y va a empezar a ser sanada y va a empezar a ser liberada. Moreno, espera, pero espera con expectativa. Espera sabiendo que Dios va a hacer algo sobrenatural. Espera con los ojos abiertos. Espera, porque Dios dice que Moreno va a ser bendecido y que de acá Dios va a levantar hombres y mujeres que están: ya viene, la gloria ya viene. Aleluya. ¿Cuántas promesas nos ha dado Dios? Y no nos hemos quedado alrededor de ellas.
para esperar su cumplimiento. Dios te dijo: te lo voy a dar, y tú empezaste a dar algunas vueltas alrededor de esa promesa, de esa bendición, pero de repente dijiste: no, ya no, y te fuiste y ya no estás ahí. Y Dios visitó el lugar donde tú morabas, y Dios dijo: aquí vengo con la bendición, pero ya no estabas, te habías ido. Vive la palabra, vive la palabra, espera, espera. Los discípulos querían un rompimiento y por eso se quedaron esperando la promesa del Espíritu Santo. Yo le digo algo: si hasta el día de hoy no hubiera venido esa promesa, ellos estuvieran ahí. Ya va a venir, pero ya han pasado 1000 años, Pedro. Ya va a venir, ya va a venir. Mi papá lo decía, mi abuela lo decía, mi tatarabuela lo decía, y lo estamos esperando. Ya va a venir, porque cuando hay hombres, cuando hay mujeres con fe, aleluya, nada los saca de aquello que ellos han creído. No hay poder humano que pueda apartarlos de aquello que Dios ha dicho. Y mientras yo espero, yo voy a vivir lo que sé, yo voy a vivir su palabra, porque al fin y al cabo lo único que me puede sostener en esta espera es Dios, solo Él, nadie más. Dios quiere que ocurra un resurgimiento en nuestras vidas. Hoy nos ponemos a preguntar: ¿qué debo de hacer yo para que eso ocurra? Empieza con detalles pequeños, pero que para Dios son muy grandes. A veces queremos empezar con cosas grandes, y Dios está diciendo: lo que a mí me agrada son los detalles pequeños. Es esa lágrima que derramas cuando nadie te está viendo. Es esa pequeña oración que haces cuando te duele y vas y oras y le dices: Dios, aquí estoy. Es ese pequeño detalle cuando miras al cielo y le dices: Señor, te amo. Y cualquiera te puede ver y dice: ¿y este loco por qué está tirando besos allá arriba? Pero son tus detalles con Él. Es el amor que tú le tienes a Él, y que sabes que Él está esperando, porque Él quiere escucharte, Él quiere oírte, porque lo más que Él quiere es producir un resurgimiento en tu vida. Paso al tercer punto con ustedes. El resurgimiento ocurre cuando aprendes a caminar por fe. Nota, vive lo que sabes y aprende a caminar por fe. En la contabilidad hay dos términos: pasivo y activo. Ustedes lo conocen, muchos de ustedes saben. El pasivo, eso tiene que ver con gastos, con los pagos que se hacen, la renta, la luz, todo eso. Pero el activo habla de las entradas. Ahora quiero aclarar esto, porque hay muchos que tenemos fe pasiva. Hello. Hay muchos que tenemos fe pasiva. Damos la ofrenda esperando recibir algo. No, tú da la ofrenda. Das la ofrenda diciendo: ¿qué van a hacer con lo que yo estoy dando? Tú da la ofrenda. Que tu fe no sea pasiva, sino sea activa. Aprendamos a tener una fe activa. Esta fe atrae la bendición de Dios a nuestras vidas. Y ya te dije que la palabra bendición en el hebreo es empujar. Tú llegas solo a cierto punto y Dios dice: hasta aquí llegaste, si no hay problema, hijo, aquí te bendigo. Necesitas más bendición. Más bendición. ¿Cuántos quieren empujitos de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios diga:
Y esto, Señor, y esto, y esto, ¿qué está sucediendo? Es Dios te está bendiciendo, pero Dios está buscando una fe no pasiva, sino una fe activa. La iglesia primitiva vivió una vida sobre el nivel del promedio. La razón fue que ellos caminaron por fe. El resurgimiento que el Espíritu Santo hizo en sus vidas los elevó a un estatus espiritual sobrenatural. Los hizo vivir por fe. Es por eso que podemos pensar en el apóstol Pablo, cuando en el capítulo 9 él habla en Corintios, habla sobre los sufrimientos, los naufragos, las veces que le hicieron lo que le hicieron, lo dejaron muerto. Y usted puede preguntarse y decir, pero ¿cómo es posible que un hombre puede soportar tales cosas? De hecho, ahí menciona 27 cosas que le hicieron, y algunas de ellas habla de múltiples veces. Y uno dice, pero ¿cómo un hombre puede soportar tanto? ¿Sabe por qué? Porque él, aleluya, sabía a quién había creído, porque él sabía que Dios era poderoso para guardar su depósito, y que Dios era el único que le podía levantar de entre los muertos. Dios era el único que podía producir en él un resurgimiento. Nadie más lo podía hacer, nadie más. Si queremos un resurgimiento como iglesia, tenemos que aprender a creerle a Dios. Circunstancias extremas demandan medidas extremas, Moreno. Hay circunstancias extremas en esta ciudad. Demanda, aleluya, medidas extremas. Demanda que la iglesia sea una iglesia que se levante y que camine por fe, y que le hable las cosas que no son como si fueran, y empiece a caminar creyendo que Dios va a hacer cosas grandes. Porque eso es lo que demanda. Génesis 38, 27 al 29. Además, déjenme compartir esto rápido con ustedes. En Génesis 38, versículo 27 y 29, está la historia de Tamar, la mujer que el primer hijo de Judá había muerto. Entonces el segundo hijo está ahora con ella y muere. El tercer hijo dice Judá, no, a este yo no se la voy a dar, aparte está muy joven. Entonces Tamar, oyendo que Judá no le iba a dar al tercer hijo, pues ustedes saben, se viste de mujer de noche, se va al lugar donde Judá frecuentaba, y cuando Judá llega dice, wow, y esta mujer, ¿quién es? Esta no la he visto. Ella estaba cubierta y todo eso. Entonces Judá era el peor de los 12 hijos de Jacob. Entonces dice, ¿quién es esta mujer? Y dice, pues no sabemos. Entonces la llama, va con ella y se acuesta. Al final le dice, no tengo para pagarte, pero aquí está esta prenda. Ahí cuando te traiga el dinero, pues entonces te lo doy. El problema es que Tamar queda embarazada. Y se oye ya la noticia ya que está embarazada. Y entonces llega esa noticia a Judá y dice, aquí está, aquí salgo con ella, hay que matarla. Así que agarra a sus hombres y dice, vamos, y van y llegan y dice, saquen a esa mujer. Ella no quería salir, sáquenla. Entonces se van los muchachos de Judá y la sacan y dice, espérense muchachos, díganle a Judá que el dueño de esto es el padre de este niño. Entonces salen los muchachos y le dicen, Judá, dice ella que el dueño de esto, nosotros no entendemos, pero dice que el dueño de esto es el hijo. Entonces dice Judá, muchachos, vámonos. Y se van. Y entonces llegamos al versículo 27 y quiero que mire esto. Y aconteció que en el tiempo de dar a luz, hablando de Tamar, he aquí habían gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, o sea, ató un hilo rojo. Porque de alguna manera el muchacho sacó la mano.
Ahora, yo vi los 3 partos de mi esposa y en ninguna vez vi una mano de uno de mis chavos. Pero saca la mano. Cuando saca la mano dice, vamos a ponerle la seña, porque venían 2, vamos a ponerle la seña. Le ponen la seña y cuando está la seña, entonces esto es lo que ocurre. Note por favor, ató un hilo de grana diciendo, salió primero. Pero volvió él a meter la mano y aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre. ¿Cuál fue el nombre de este segundo? Que era el primero, ¿se recuerda? Él era el primero, pero el otro lo jaló de alguna manera y salió primero, y salió segundo, terminó saliendo segundo. Ahora quiero que note esto, porque el nombre Fares quiere decir abrir brecha, rompimiento. Hello. El nombre Fares quiere decir rompimiento, porque el que iba a salir primero, Fares lo jaló y él rompió. Esta mujer, imagínense los dolores que ha de haber tenido, esa lucha ahí, pero salió Fares, que quiere decir rompimiento. El nombre Sara quiere decir brillo. De hecho habla de gloria. Primero es el rompimiento, entonces viene la gloria de Dios sobre nosotros. Ahora, se recuerda que al principio le dije que íbamos a hablar de 4 cosas. Reforma. La reforma ya fue hecha por Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo pasado es viejo ya. Todo es nuevo de Jesucristo para acá. El resurgimiento lo tenemos que vivir nosotros como lo vivió la iglesia primitiva. Pero para que se manifieste la gloria en nuestras vidas, primero tiene que haber un rompimiento. Se tiene que romper algo en nosotros. Se tiene que quebrantar algo en nosotros. Si usted quiere que la gloria de Dios se manifieste en su vida, hay que quebrantar el corazón. Corazones contritos y humillados, dice Dios, yo no los rechazo. Yo no les digo que no a los corazones contritos y humillados. Entonces Él los trae para Él. La palabra contrito es hacer pedazos. El corazón hecho pedazos. El corazón que dice, no puedo seguir viviendo con mis propios pensamientos. No puedo seguir viviendo pensando que yo soy lo suficiente fuerte para hacerlo. Ese corazón, Dios dice, ese yo no lo rechazo, porque ese está quebrantado. Y cuando hay un quebrantamiento, un rompimiento, la gloria de Dios se va a manifestar. Moreno, estamos a punto de un rompimiento que va a manifestar la gloria de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestra ciudad. Les hago una pregunta: ¿cuántos de los 12 espías mintieron? ¿Cuántos de los 12 espías mintieron? Los 10 dijeron eran hombres grandes, fuertes, las ciudades fortificadas. Los 10 no mintieron, ellos solo reportaron lo que vieron. Ellos en realidad lo que vieron es lo que reportaron. Pero aquí está la diferencia. Los 10 dieron información, los 2 dieron revelación. Pastor, hay que parar de dar información y hay que empezar a dar revelación.
Hoy tienes que llegar a tu casa y decir, no más decir que estamos escaseando. Yo no vuelvo a dar información de mi casa y que el enemigo tenga mi información para usarla en contra de mí. Yo dejo de hablar información. Yo me rebelo en contra de la información que me están dando los noticieros. Yo me rebelo contra la información que se está diciendo aquí en Moreno. Yo me rebelo en contra de la inflación. Yo me rebelo en contra de la información y voy a empezar a hablar revelación. Voy a empezar a decir: mi casa va a ser bendecida. Oh, me van a dar un aumento en el trabajo, pero no se ve nada. Pero a mí no me importa, porque yo no estoy aquí para dar información. Yo estoy aquí para dar revelación. Y cuando das revelación, caminas en la revelación, te mueves en la revelación y haces aquello que Dios ya ha dicho en su palabra. Y quizás las cosas no se miran tan buenas, quizás las cosas no están cambiando, pero dejaste de dar información. Aquellos dos dijeron: oh, sí, son grandes, esa es información, pero más grande es el que está con nosotros. Jehová los entregará en nuestra mano, Jehová nos dará la victoria. Es cierto, es cierto. Nos mirábamos como langostas, pero eso es información. Eso es información. El que está con nosotros es más grande, es más poderoso. Yo no estoy para dar información, yo estoy para dar revelación. Porque la revelación es la que cambia las cosas. La información te mantiene estancado. La información te mantiene en desgracia. La información te mantiene allá atrás de la manada, porque no puedes salir, porque tienes miedo. Pero cuando empiezas a dar revelación y empiezas a decir: voy a salir adelante, mi negocio va a crecer, voy a plantar un negocio y ese negocio va a llegar a ser grande aquí en Moreno, va a llegar a ser conocido en toda Argentina, y Dios me va a dar la victoria. Eso es revelación, eso no es información. Quiero terminar con esto, porque aquí está la clave de todo lo que he hablado hoy. Ahí está. Los hijos de Judá fueron los siguientes, según Génesis 46:12. Miren los hijos de Judá: Onán, Sela, Fares y Zara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Pero escuche esto: en los nombres de los hijos de Judá están los pasos para que ocurra un resurgimiento en nuestras vidas. ¿Estamos listos? Judá, su nombre es alabanza. Judá es alabanza. ¿Quieres un resurgimiento? Tienes que empezar a adorar a Dios. Tienes que empezar a adorarlo, a desbordarte como lo hizo María. A desbordarte, hermano, como los hombres lo hacían en la antigüedad. Tienes que empezar a alabar a Dios. Mira el segundo nombre. El segundo nombre es quiere decir vigilante. Aquí están los pasos para un resurgimiento. Tienes que ser vigilante. Ceñidos los lomos. Vigilante, una atalaya. Uno que no se le escapa nada. El resto de la familia puede estar ahí tranquila, pero yo no, yo soy el vigilante de esta familia. El siguiente es Onam. Tienes que ser fuerte. Eso es lo que quiere decir su nombre. Tienes que ser fuerte. Sela. Ese nombre es bien curioso, porque el nombre quiere decir búsqueda. Habla de oración. Habla de buscar a Dios en oración. Le alabas, eres vigilante, eres fuerte, eres un hombre de oración. Y luego viene entonces Fares, porque Fares es rompimiento. Y una vez ocurre el rompimiento, entonces Sara es la gloria.
Si tú quieres, ponte de pie conmigo. Si tú quieres que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, necesitas estos pasos. No sé si el grupo puede pasar. Necesitas esto, porque solo Dios puede producir en nosotros un resurgimiento. Y ese resurgimiento traerá un rompimiento. Y ese rompimiento va a manifestar la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Yo le voy a pedir que empiece a orar, empiece a interceder ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, esta ciudad de Moreno, Señor, necesita un rompimiento. Y yo no puedo producir un rompimiento, Señor. El único que lo puede hacer eres tú. Por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, por cada uno de los que están en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, por tu sangre preciosa, por esa sangre que ahora nos cubre, que nos limpia. En el nombre de Jesús, muévete en este recinto, Señor. Muévete de una forma sobrenatural. Paséate ahí donde están tus hijos. Glorifica tu nombre como solo tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús, que tu gracia, Señor, llene este lugar. Y mira, aquellos que necesitamos un resurgimiento, aquellos que necesitamos dejar de hacer lo antiguo, lo viejo, lo que era antes, y necesitamos enfocarnos en lo que está adelante. Te pido en el nombre de Jesús que hoy, Señor, nuestro compromiso sea contigo. Que nuestro compromiso, Señor, pueda llevarnos, Señor, a tener ese rompimiento que solo tú puedes producir, para que entonces haya una gloria que se mueva en este lugar. Que haya una gloria, Dios, que pueda renovar cada mente, cada corazón, y que tú puedas, Dios, obrar de una forma sobrenatural. Padre, en el nombre de Jesús, toda esta gente de esta ciudad de Moreno, Señor, hoy, Padre, por tu sangre preciosa, la bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Dios. Gracias, Jesús.